tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Nunca nos faltan excusas para poder servirle al Señor, En el invierno, muchos dicen no voy porque hace mucho frío. Y cuando llega el verano, muchos dicen no voy porque hace mucho calor. Y la verdad es que yo siempre me pregunto, si nosotros conocimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y estamos conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y nos llega el día de presentarnos delante de Él, ¿qué excusas vamos a dar? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué le va a decir al Señor cuando usted tenga que presentarse delante de Él? ¿Cómo vamos a llevar nuestras manos? ¿Las vamos a llevar llenas de ofrenda? ¿O van a ir nuestras manos vacías? Normalmente a los hermanos con los que me junto y les enseño en la semana vía Zoom, desde hace un tiempo les vengo recordando de tiempo en tiempo de que nosotros como discípulos y como hijos de Dios no debemos de olvidar que todos nosotros nos vamos a tener que presentar un día delante del Señor y dar cuenta de nuestras vidas. Y no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es que es una realidad y eso va a tener que ser así. Y allí cuando me presente delante de Él, no van a haber excusas. Voy a tener que asumir mi responsabilidad delante de Él. A veces nos acostumbramos a lo más cómodo. Yo me preguntaba ahora, a veces el día martes, habemos más gente en la reunión del día martes, hemos llegado a ser 14, 15 en la reunión del día martes porque es por Zoom. Es una reunión incómoda, me muevo de mi casa. Pero ¿por qué nos cuesta tanto separar un tiempo para estar con el Señor, estar con los hermanos, hacer iglesia? Cuando el consejo de la palabra es no os dejéis de reunir, nótese lo que dice la palabra, no os dejéis de reunir como algunos tienen por costumbre. El tema es que en este tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. Nosotros con Hernán sentíamos la presión durante mucho tiempo de no podernos reunir como iglesia y tener un lugar. Y sentíamos muchas veces la presión que se nos hacía de por qué y cuándo y cómo y dónde nos íbamos a reunir. ¿Te acuerdas, Hernán? Y apenas nosotros tuvimos la oportunidad, empezamos a buscar desde mucho antes. Hablamos con Hernán y decía, una de mis oraciones es decir, Señor, por favor, ábrenos un lugar, danos un lugar donde nosotros nos podamos reunir y poder volver a ser iglesia. Y cuando el Señor nos abrió este lugar, estábamos muy contentos y pensábamos que todos los hermanos iban a estar acá. Y esta es la realidad a la que hoy día nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué no están todos los demás, todos los que debieran de estar? El venir a una reunión no es hacer un sacrificio, ojo. Es ser obediente, que es muy distinto. Porque el Señor nos manda a que nos congreguemos y a que estemos juntos como pueblo. Y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, a causa de esto, muchos hermanos, la fe de muchos se resiente.
E incluso muchos dicen, bueno, ¿por qué él sí y por qué yo no? ¿Y por qué él va cuando él quiere y por qué yo tengo que ir siempre? Y se empiezan a formar luchas internas. Y sin darnos cuenta, a veces nos cargamos, nuestro corazón se carga con hermanos que no vienen. ¿Y por qué yo tengo que estar siempre? Ojo con eso. Fíjense cómo nosotros, de repente, con nuestras actitudes, con nuestra disciplina o indisciplina, empezamos a hacer tropiezo para otros. Ojo con esto. Y sobre todo cuando nosotros le predicamos a alguien y lo traemos a la congregación y luego nosotros somos los que desaparecemos. ¿Qué ejemplo damos? Yo creo que hay mucho que seguir trabajando. Nuestro Padre nos ha estado hablando ya durante mucho tiempo acerca de su paternidad, acerca de lo que Él nos enseña y nos demanda como papá. Hoy día, y voy a hablar, Mario, por ejemplo, hoy día no está, y lo digo por Mario hoy día no está porque él tenía un compromiso, nos avisó que este domingo no iba a poder estar, ya nos lo había dicho la semana pasada, o la semana antes pasada incluso, que él no iba a poder estar este domingo, lo sabíamos, pero hay hermanos que desaparecen y uno no sabe por qué. Yo veo muchos asientos desocupados y recuerdo muchas caras por qué aquí no están, excepto por ejemplo María Angélica, que todavía está recuperándose y constantemente estoy hablando con ella por teléfono, pero hay otros que no entiendo por qué no están. En verdad no entiendo. Y ese es un tema de responsabilidad personal. Y como decía, papá nos ha estado hablando y nos ha estado enseñando acerca de la importancia de conocerle a él y de verle a él como un padre cercano. A un padre que quiere siempre tener cerca a sus hijos, a un padre que quiere que la palabra que Él nos ha dejado no es una ley impositiva, no es una ley gravosa, sino que la palabra que Él nos dejó es simplemente el consejo de vida que Él nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a transitar esta vida, para que aprendamos a andar en este mundo conforme a los principios de Él. ¿Y para qué? Para que simplemente a nosotros se nos haga esta vida más llevadera, más fácil. Papá nunca trajo la palabra y nunca dejó su palabra para agravarnos, para ponernos una carga pesada, sino para que nosotros aprendamos a movernos en este mundo, a andar en este mundo y vivir en él con la ayuda y el consejo de nuestro papá. Y hoy día quiero hablar de algo que no creo que hace rato papá viene poniendo esta inquietud en hablar de este tema. Nuestro Padre nos manda a perdonar. Nosotros venimos hablando en un ciclo hace mucho rato de cómo ser libres, de cómo ver a nuestro cambiar esta visión de ese Dios alto, lejano, de ese Dios ogro, ¿no es cierto?, de ese Dios juicioso, de ese Dios castigador, de ese Dios un poco ok, yo soy Dios, pero tú sigues viviendo tu vida en la tierra. Muchas veces me encuentro con gente que lleva ya años en la iglesia, o asiste a las congregaciones por rutina, a veces por un temor infundado, y otras veces simplemente por religiosidad, pero sin entender, sin conocer, sin aprender a relacionarse con un Dios que es un Padre. Y ese Padre, uno de los consejos que nos da, es que nosotros, para poder vivir una vida en libertad, tenemos que vivir una vida bajo los principios que Él nos estableció, y uno de los primeros principios que el Padre nos enseña es el perdón. Por lo tanto, vamos a partir con Marcos 11, 24, 26. El ser perdonado por el Padre está condicionado a que nosotros perdonemos. ¿Le suena eso? Cuando usted escucha esto, ¿qué le pasa? ¿Cómo lo siente? Porque nosotros somos personas de emociones, los seres humanos somos seres de emociones. Y cuando nos enfrentamos a esto que yo estoy diciendo, o sea, si a mí me dicen, a ver, Dios, tu Padre, el que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, no te va a perdonar si tú no perdonas.
¿Cómo sientes eso que te llega? Cuando tú lo escuchas, ¿cómo lo procesas? Mi primera tendencia como ser humano es, a ver, disculpa, Dios es amor. Y yo no creo que Dios me vaya a cuestionar y me vaya a poner en cuestión y me vaya a poner una traba de que si yo no perdono, Él no me perdona. Bueno, veamos el consejo de papá. Insisto, el principio, el fondo de esto es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en libertad. Y créanme que este punto es uno de los puntos que más conflicto nos trae a nosotros y donde más se perturba nuestra libertad y nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Padre. Este es uno de los puntos más perturbadores de nuestra vida, aunque no lo veamos así. Mire lo que dice Marcos. Si lo están leyendo, Marcos 11. Fíjense. Marcos 11, 24, 26. Por tanto os digo, ¿quién está hablando? Es el Señor Jesucristo. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, nótese, en mi comunión íntima con el Señor, por eso lo destaco, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primera cosa. Segundo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y permítanme que me detenga aquí. Dice, si tenéis algo contra alguno, ese alguno es de la iglesia o es de fuera de la iglesia. ¿Está condicionado solamente a los de la iglesia o también es para los que están fuera de la iglesia? Para todos, es para todos. Ojo, por eso esta palabra me hace examinarme, me hace revisarme. Y ojo, después de todo del tiempo que nosotros vivimos, del estallido social, más toda la pandemia, más todo lo que hemos vivido en lo personal, las situaciones distintas, los conflictos en nuestro trabajo, los problemas con mi jefe, los problemas con mi compañero de trabajo, los problemas familiares. Ojo, ojo a los conflictos que hay allá adentro. Muchas veces hay muchas cosas que nosotros no nos detenemos a pensar y sin embargo, una tras otra, de repente hay gestos, de repente hay palabras, de repente hay incumplimientos, de repente hay formas de comportamiento de personas que nos han hecho enojar y nunca le hemos dicho, Señor, este me hizo enojar por esto. Y esa persona puede que sea de la iglesia o puede que sea una persona que no conoce a Cristo. Por eso, fíjese el consejo, dice, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Eso es una sugerencia o suena en una forma imperativa? Imperativa. Absolutamente imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandamiento, es una orden. No es que si yo quiero, no está incondicional, no es si yo quiero, si a mí me parece. Me está diciendo claramente que es algo imperativo. Y cuando estáis orando, dice perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también, nótese, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ofenderé yo al Señor como persona? ¿Ofenderás tú al Señor como persona? No, me está hablando de mis ofensas. ¿De qué manera yo ofendo al Señor? Cuando soy desobediente, cuando yo conozco la palabra y no la obedezco, cuando yo sé que tengo que tenderle una mano a alguien y no lo hago porque no me gustó, no me pareció, no estoy de ánimo, punto. Algo tan simple y tan sencillo, no entré en discusión con nadie, pero el Señor me puso a alguien delante a quien tenía que servirle y a mí no me pareció y no lo hice, se acabó. ¿A quién ofendí? ¿A quién ofendí?
al Señor. ¿Saben por qué? Porque hay un principio que el Señor ya me enseñó hace mucho tiempo. Me dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién ofendí cuando no serví? Fíjense, una cosa tan simple. Y a veces el servicio es muy simple, muy sencillo, no es algo complicado, pero simplemente yo no estoy de ganas, no lo quise hacer. Pero fíjense, ya ofendí al Señor y ofendí a mi prójimo. ¿No estamos entendiendo? Porque estamos revisando el cómo mejorar, el cómo ser libres. Ojo, estas cosas que estoy diciendo son las cosas que se van acumulando en nuestra vida y de repente, ¿usted se le ha pasado? Porque a mí sí. De repente han habido momentos en que estoy muy irritado. Y si al gato se me cruza el gato, le piso la cola. Sé que el gato va a gritar, sí, lo sé, pero le piso la cola porque yo estoy irritado. Y si al perro tengo que patearlo, lo pateo. ¿A usted nunca le ha pasado que ha andado así tan irritado? Créanme que a veces cuando tengo muy consciente de que tengo que bendecir y no maldecir, sin embargo digo, sí Señor, yo quisiera bendecir a este, pero con la mano apuñada y verle que se le caen los dientes. ¿Imponerle manos? Imponerle manos, exactamente. Entonces, amados, lo que estoy diciendo es algo que nosotros tenemos que empezar a revisar si queremos ser libres y queremos ser una iglesia sana. Una iglesia sana parte por ser una iglesia perdonadora. Varios de los que estamos aquí vivimos una situación muy crítica hace ya un par de años atrás. Y yo les invitaría en este tiempo que si hay algo en su corazón que usted todavía tiene que perdonar a alguno de las situaciones difíciles que vivimos como congregación, y si alguien aún siente que yo mismo le he ofendido, tiene toda la libertad de venir a hablar conmigo y yo no le voy a sacar los dientes. Yo le voy a escuchar y si tengo que pedirle perdón, le voy a pedir perdón. Si tengo que reconocer que me equivoqué, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque creo que aquí es el inicio de nuestra libertad. ¿Para qué? Para que avancemos en una relación y en una comunión mucho más íntima con nuestro Padre. Lo que está pidiéndonos nuestro Padre en este tiempo es que nosotros aprendamos a andar en libertad. Y ya vamos a seguir ahondando en esto. Miren, ¿qué más dice? Porque, nótense, y miren, aquí está el sello de la palabra. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, el perdón está cuestionado, no es cuestionado, está sujeto a que yo perdone. Si yo no perdono, mi Padre no me va a perdonar. Si yo no quiero perdonar a otro, al que me ofendió, sea una persona del mundo que no conoce a Cristo, o sea, algún hermano en Cristo que me ofendió y no estoy dispuesto a perdonar, papá me está diciendo claramente, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Entonces nosotros empezamos a cargar una mochila pesada que la empezamos a arrastrar y entre más la arrastramos, más nos cansamos y llega un momento en que yo no tengo ánimo de ir a la reunión, no quiero juntarme con nadie, no sé lo que me pasa, pero en realidad estoy desanimado, pero no quiero ver a nadie. Pero es porque llevo una mochila, voy cargando una mochila muy pesada porque estoy llenándome de muchos rencores, de muchos odios, de mucha falta de perdón para con mi prójimo. ¿No le ha pasado nunca que usted se ha enojado por lo que declara de repente algún político, sea de allá, de acá? Por el descaro de su mentira o por el cinismo que usan. A mí me ha pasado. Y yo no tengo colores políticos. Yo, gracias al Señor, el Señor me enseñó a los 20 años. Me dijo, ese no es tu camino, esta es la verdad. Y los hombres no son confiables. Aprendí a no confiar en los hombres en ningún sistema político. Pero hay políticos que de repente me ofenden por su cinismo, por su hipocresía y por sus conductas. Y sin embargo el Señor me dice que tienes que perdonarlos. Ojo con eso. Ok. Vamos a reforzar
pensar esto. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo? Fíjense, la palabra, y lo hago más bien para que veamos que la palabra no se contradice, sino todo lo contrario. La palabra reafirma una y otra vez lo mismo. Mateo 6, 14 y 15. ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres, nótense, aquí parte desde la otra posición, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sigue estando condicionado el que yo perdone? Absolutamente. Ahora, cuando estamos compartiendo esta palabra, siempre nuestro deseo como pastores es, porque cuando de repente nos juntamos y examinamos, oye, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal o qué es lo que no hemos enseñado a la congregación? ¿Por qué estamos pasando por esto? Normalmente escudriñamos y vemos qué es lo que hemos enseñado y si hemos dejado algo que es básico que no lo hayamos enseñado. Y por eso estamos volviendo sobre estas palabras que son tan básicas y tan elementales, porque queremos que la iglesia, la congregación, sea una iglesia de hombres y mujeres sanos y libres. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted predique el Evangelio con un espíritu libre, con un alma libre, con una mente limpia, con un corazón limpio, sin cargas, créame que la palabra que va a salir de usted, por simple y sencilla que sea, va a ser una palabra con autoridad, con poder, autoridad y poder espiritual. ¿Por qué? Porque usted va a ser un vaso limpio que Dios va a estar usando. Cuando nosotros tenemos cosas dentro de nosotros y predicamos, la palabra no es una palabra pura. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo es ser limpios y que el mensaje que nosotros vamos a compartir sea un mensaje que también salga de un vaso limpio. Y ese vaso limpio va a transmitir una palabra con gracia, con autoridad y con poder de Dios. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, nótese, tampoco, ¿queda claro? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece? ¿Está o no está condicionado el perdón de mi Padre a que yo primeramente sea obediente? Porque en verdad lo que papá aquí me está pidiendo en esta área es que yo sea obediente. ¿Por qué? Porque papá lo primero que hizo conmigo, cuando me llamó, cuando yo estaba en tinieblas, muerto en delitos y pecados, como dice su palabra, lo primero que papá estuvo dispuesto es a perdonarme. Él estuvo dispuesto a perdonar todas las barbaridades que yo había hecho. Y las perdonó y las olvidó. Y nunca más se recordó de ellas. Papá nunca me ha dicho, hijo, yo te perdoné toda esta cantidad de cosas. Nunca. Me las perdonó en un principio y eso que me perdonó el primer día que yo le conocí, nunca más me las ha vuelto a recordar. Ojo, es un principio que tenemos que aprender. Muy bien. Vamos a Juan 8. Insisto, ¿por qué estoy usando esta palabra? Porque quiero que aprendamos lo que el Señor Jesús nos enseñó como nuestro maestro. Juan 8, 31, 32. Y que Él nos dijo al respecto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Nótese, a los judíos que habían creído. No le está hablando a los no creyentes. Aquí le está hablando a los creyentes, a los que han creído. O sea, nos está hablando a nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿entendemos lo que es permanecer en la palabra? Estar presente siempre. Obedecerla y poner la palabra por obra. Y ojo con esto. No olvidemos nunca que somos hijos, pero también somos discípulos. Y discípulos en el buen sentido de la palabra, que somos aprendices de ser hijos de Dios. Y cada uno de nosotros vivió un gran tiempo en el mundo
y veníamos con toda la contaminación que teníamos en el mundo, más todas las tradiciones y formas que habíamos aprendido de nuestra familia. Y cuando venimos a Cristo, el Señor dice que va a hacer en nosotros una renovación, una transformación y una regeneración completa de nuestras vidas. Por lo tanto, nuestras vidas van a ser completamente nuevas. Jesús lo dijo claramente: he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Por lo tanto, cuando el Señor viene a nosotros y nos enseña esta palabra, Él nos está diciendo que nosotros debemos de permanecer en Él. Y permanecer en Él es aprender la palabra, conocerla, aplicarla. Y seguramente, como nos ha pasado a todos, usted y yo vamos a fallar muchas veces, pero a causa de practicar una y otra vez la misma palabra en distintas ocasiones, en distintas formas y en distintas situaciones, eso nos va a ir perfeccionando. Por lo tanto, en el perdón, en la práctica del perdón, es también igual. Usted va a tener que perdonar una y otra vez. De hecho, no en vano, Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano si pecare contra mí? Y Pedro tenía una medida. Y Pedro le dijo: Señor, ¿he de perdonar hasta 7 veces en el día? Nótense, 7 veces en el día a uno mismo. Era harto para Pedro. Pero Jesús le dijo: no, Pedro, le dijo, no te digo que lo perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 en un día. 70 veces 7. ¿Quién sabe multiplicar aquí? 490. 490 veces en un día. ¿Cómo queda usted y cómo quedo yo frente a eso? ¿Qué busca el Señor? ¿Aplastarme? No, perfeccionarme. Crear en mí un corazón limpio, un corazón puro, un corazón perdonador, el ser misericordioso, el ser paciente. Fíjese lo que está, cómo el Señor va trabajando en mí. Y eso a veces no lo entendemos. ¿Qué más le dijo al Señor? Dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis aprendices. Y nótese, y lo que agrega dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. He ahí la importancia, amados, de leer este librito, de conocer lo que dice, y cuando me enfrento a una situación, no hacer lo que hacía antes, sino decirle al Señor: ¿qué hago? ¿Cuál es el consejo de tu palabra? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que el Señor envió a morar en su corazón y en el mío, el Espíritu Santo va a traer el consejo de la palabra y va a decir: haz esto. Recuérdense que el Señor dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Jesús nos había enseñado. ¿Sí o no? Fíjense la abundancia de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No andaré arrastrando lazos que me hagan, que me permitan o que le permitan a mi enemigo hacerme cautivo. ¿Ok? Bien. Salmo 119, 5. Perdón, 105. Salmo 119. ¿Qué dice? Referente a la importancia de conocer y tener la palabra siempre viva en nosotros, siempre presente. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es para enseñarme el paso a paso. La lumbrera que está allá me indica la dirección. Entonces el consejo de la palabra me va a ir guiando y me va a ir enseñando qué aplicar en el día a día. ¿Ok? ¿Le queda claro por qué el consejo de la palabra? Ok. La palabra es lámpara. ¿Y cuándo es lámpara? Cuando el Espíritu la toma y me dice: frente a esta situación, aplica esto, haz esto. Y si yo soy obediente y lo hago, créanme que los resultados que voy a tener
van a ser muy distintos a cuando yo le doy lugar a mi carácter o a mi propia voluntad. Efesios 4, 31 y 32, ¿qué dice? ¿Cómo debe ser la relación entre hermanos en la iglesia? ¿Qué tiene que ver con el perdón? Veamos lo que dice la Escritura. 31 y 32. Efesios 4, 31, 32. ¿Qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Conductas que eran normales en cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo, en cómo nos relacionábamos, ya sea con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, abuelos, con toda nuestra parentela y además con la gente del mundo. Así actuábamos nosotros bajo estos parámetros, con ira, con gritería, con maledicencia y con malicia, con enojos. Nos amargábamos muchas veces por muchas cosas y nunca supimos perdonar ni ser perdonados. Pero aquí el Señor me está diciendo cuál es la conducta que deben tener ustedes como hermanos en la iglesia. Dice, quítese, nótese, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Más bien, ¿cómo tengo que hacer? Antes dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, nótese, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire la vara que pone el Señor aquí. No es como el otro me perdona a mí. Yo tengo que perdonar a mi hermano como el Señor, como Dios mi Padre me perdonó en Cristo a mí. ¿Y cómo lo hizo mi papá? Me perdonó y nunca más recordó mi pecado. Pero fíjense, vuelvo a repetir. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, si a usted alguien lo ofendió en la iglesia, usted lo único que tiene que hacer es reconocer que fue ofendido, manifestar su perdón, perdonar y olvidarse. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo sé yo si en realidad perdoné a esta persona que me había ofendido de una manera que yo pensé que no lo podía soportar? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo usted puede darse cuenta realmente si perdonó a esa persona? ¿Cómo cree usted que usted se puede dar cuenta si en verdad perdonó a esa persona? ¿Sabe cómo? Si usted en verdad perdonó a esa persona de todo corazón, de la manera que el Señor le enseñó, el Señor un día va a poner a esa persona frente a usted. Y esa persona va a estar necesitada de que usted le sirva. Si usted con toda solicitud le sirve, sin ningún resquemor, es que usted cuando manifestó el perdón hacia él, lo hizo de todo corazón. Y usted va a poder servir a esa persona. No importa el daño que le causó, no importa lo mal que habló de usted, no importa cuánto le denigró, no importa todo lo que usted sufrió, pero usted dijo: Señor, yo quiero ser obediente a ti, papá, yo te quiero agradar a ti, por lo tanto, por causa de eso, Señor, yo voy a perdonar de todo corazón a esta persona. Y papá lo va a aprobar y lo va a poner frente a esa persona un día, en condiciones en que usted tenga que servirle. Si usted no es capaz de servirle, usted vuelva a revisar su corazón y vea si en verdad lo perdonó o no. Porque si no es capaz de servirle, es porque no le perdonó. ¿Por qué lo digo? Porque papá sí me enseñó a perdonar. Me puso personas que me habían ofendido mucho y me puso frente a ellos y me dijo: sírvele, sírvele. Y dije: sí, Señor. Yo tuve un descanso muy grande cuando lo hice. Mi pecho, mi corazón se alegró.
ya lo que había pasado, no sentía pena, no sentía rabia, no sentía nada. Solamente fue una tranquilidad. Amén. Eso es así. Entonces, amados, ¿por qué estamos compartiendo estas palabras? Porque somos una congregación pequeña. Y yo creo que de este grupo pequeño, sano, con una relación fluida, también sana con nuestro Padre, el Señor nos va a llevar a nuevas experiencias y a una nueva multiplicación. Pero tenemos que ser una iglesia sana, una iglesia sana, una iglesia limpia. ¿Ok? ¿Terminé? Sí. Colosenses 3. Vamos a Colosenses. ¿Qué nos dice Colosenses 3? 12 y 15. Fíjense cómo la palabra, insisto, no se desdice, sino que todo lo contrario, la palabra se reafirma. 3, 12, 15. ¿Qué dice? Nótense. ¿Por qué es esta palabra así? Vestidos pues como escogidos de Dios. Nótese. Hace poco estábamos hablando recién le decía a unos hermanos, esto es cuando Dios nos llamó. Y a muchos de ustedes les he enseñado. Y aquí mismo lo he predicado. Entre miles de millares de hombres y mujeres en el mundo, Dios estiró su mano, lo tomó a usted y dijo, usted está en las tinieblas, venga acá, a la luz. Y luego tendió la mano y sacó al otro, venga usted. No tomó a todo el mundo, lo tomó a usted. Y lo sacó. Me tomó a mí y me sacó. Y nos puso a la luz. Y aquí empieza la reeducación que papá hace con cada uno de nosotros. Y fíjense el consejo que hay aquí. 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, nótese, santos. ¿Qué significa santos? Ya lo dijimos la semana antes pasada cuando estuve aquí. Apartados del mundo, apartados de la forma de vivir del mundo. No significa santo cuando estamos con las manos así y con una aureola acá, porque eso es una imagen religiosa que no dice nada, que nos engaña. Santo es aquel que deja las prácticas de la vida del mundo para aceptar las enseñanzas del Padre y ponerlas por obra, las enseñanzas de Cristo su Maestro y ponerlas por obra. Ese es un hombre y una mujer santo para Dios. Y no creo que usted me esté viendo a mí una aureola que arriba en la cabeza, ni estoy tampoco con las manos así, porque eso no es ser santo, eso es una imagen engañosa, religiosa, pero eso no es así. Y el Señor nos manda, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, nótese, santos y amados, de entrañable misericordia, nótese, de entrañable, nótese el término que usa aquí, dice, de entrañable misericordia, no es simplemente ser misericordioso, sino de entrañable misericordia, de benignidad, nótese, de humildad. Nótese las vestiduras de las cuales el Señor nos está hablando, de mansedumbre, de paciencia, y nótese, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nótese quién es la vara aquí. La medida no es mi hermano, no es mi hermana. La medida para perdonar es Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo a ti? ¿Alguna vez has despertado por la noche o en la venida del día, en la mañana, y el Señor te ha dicho, ¿te recuerdas los pecados que te perdoné? ¿Alguna vez el Señor ha hecho eso contigo? Conmigo jamás lo ha hecho, porque el día que me perdonó, nunca más Él borró mis pecados y nunca más los ha traído a recuerdo. Y el Señor me dice, de la misma manera quiero que tú perdones a tu hermano o a tu hermana si es que te ofendió. ¿Queda claro eso? Sí. Y nótese cómo termina.
Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Yo no me puedo vestir de amor si no he perdonado. Eso es claro y categórico. No me puedo vestir de amor si no he perdonado. Si hay amargura, si hay celos, si hay contiendas, si hay iras, si hay enojos, si hay disensiones, no puedo vestirme de amor. Porque la vestimenta de Dios parte en nuestro interior. Y si en mi interior hay un corazón lleno de odios, de amarguras, de disensiones, de enojos, de contiendas, entonces el amor de Dios no tiene cabida allí, hasta que yo me perdone. Por eso, vuelvo a repetir, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿De qué nos habla esto? De unidad. De unidad. ¿Cómo somos uno? Partimos perdonándonos unos a otros, limpiando nuestros corazones, llenándonos del amor de Dios para que podamos vivir en paz. Y ese amor y esa paz que está en nosotros es la que va a poder alcanzar al mundo. Cuando vean el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? En base a lo que estás hablando acá, bueno, yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros, bueno, hablo por mí, tiene que perdonar a alguien o también pedir perdón. Por ejemplo, cuando nos toca perdonar a alguien que nos ha hecho alguna cosa que nos ha dolido, basta con lo que te dijo anteriormente, reconocer ante Dios, esta persona me hizo esto, me dolió, lo perdono por amor a ti, o además de eso tengo que ir a pedirle yo perdón a esa persona por haberme enojado con eso. Lo entiendo, es absolutamente válido. Lo primero que el Señor me dice es que yo debo de perdonar a esa persona. Si puedo, a veces las personas se mueven, hay distancias y no puedo llegar a ellas. Pero lo primero que el Señor me demanda es que yo le perdone. Si tengo la oportunidad de estar frente a esa persona, conversar en plena paz y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero manifestarte mi perdón porque tú hiciste esto conmigo y a mí me dolió, me ofendió, me produjo esto, pero quiero manifestar que mi perdón hacia ti. Y se arregló el tema. ¿Ya? Pero si la persona no está, simplemente de todo corazón yo lo perdono. Va a llegar un momento que esa persona yo la voy a tener delante de mí. Créanme, Dios es muy sabio. En algún instante me voy a encontrar con esa persona y podré hablar el tema con él, pero yo ya lo perdoné y ya hace mucho rato lo perdoné. Porque ese perdón viene del alma. Exacto. No es de la mente. Exacto. La mente actúa bajo una lógica, un padrón de cómo poderlo hacer, ¿te fijas? Claro. Pero cuando ha venido un compungir, diría yo, es porque el Señor ha exhortado tu vida y te ha pedido, te ha sugerido, que tampoco obliga, a que lo hagas. Correcto. Y luego vienen los pasos siguientes, que puede ser que te encuentres con la persona o no te encuentres con la persona, pero lo primero que nace es el perdón desde nuestro corazón. Correcto, y eso, y créanme que vamos a ver cómo es la libertad de un hombre o de un ser humano, digamos, libre. Porque, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? A ser libres, a ser sanos, a ser limpios. ¿Ya? Y ojo, y el perdón no es algo que si yo quiero hacerlo o no quiero, es un mandato. Por eso dijimos que papá me condiciona y me dice, ya, tú eres mi hijo, yo ya te amé, yo ya te perdoné, pero ahora yo quiero que lo mismo que, en el fondo papá, esto es lo que me está diciendo, lo mismo que yo hice contigo, yo quiero que tú lo hagas con los hombres, cualquiera sea esto, sea que esté en el mundo, sea que esté dentro de la iglesia, yo quiero que tú seas un hombre que siempre esté perdonando a aquellos que te ofenden. Es un principio, pero está bajo un mandato. No es una sugerencia, no es si yo quiero o no quiero. Por eso dice,
porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, nótense, y ese tampoco es absoluto, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, papá me está diciendo, el perdón es un mandamiento. ¿Ok? Y vuelvo a repetir esto último. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, nótese, vestidos de amor. Como dije, no me puedo vestir de amor si estoy lleno de conflictos en mi alma. Y por eso Hernán tiene mucha razón. El perdón no es una cuestión mental, no es que si yo lo pensé, no. El perdón parte del corazón, parte de mi alma, de lo profundo de mi alma. Desde mi alma, desde mis entrañas, es donde perdono. Y por eso dice, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no es cierto? Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Con quién tengo que ser agradecido? Con mi papá. Con mi papá tengo que ser agradecido. Por eso yo digo, ¿por qué no están todas las personas que aquí tienen que estar? ¿Por qué? ¿Están siendo agradecidos? ¿Están siendo agradecidos de lo que papá hizo por sus vidas? ¿Están siendo agradecidos de que papá domingo tras domingo les dé un consejo de cómo vivir para que en sus vidas les vaya bien? Si, como ustedes me han escuchado decir muchas veces, Dios no es Dios porque yo le alabo o porque dejo de alabarle. Dios no es Dios porque yo creo en Él o dejo de creer en Él. Él no está sujeto a mí. Yo dependo de Él, no Él de mí. Él es Dios. Él lo fue, lo es y lo será por los siglos de los siglos. Soy yo el que tengo un tiempo en que nazco y otro tiempo que muero. Y como digo yo, y los que están allá atrás se ríen, porque yo digo, cada año, cada día que pasa, yo voy diciendo ahora, no sumo, sino que digo, me quedan tanto, si es que papá me permite llegar a tanto. Ya yo no sumo el resto. Cada día y cada año que pasa me queda uno menos. Si llego a los 80 ya me quedan 9 años para vivir, no me quedan más. Y lo tengo claro. Y papá me dice, hijo, sé agradecido. ¿Agradecido de qué? De todo el amor y la misericordia, la paciencia y la bondad que Él ha tenido conmigo. Y es lo mismo que Él me está pidiendo que yo tenga con mi prójimo. Sea este creyente o no lo sea, ojo. La conducta social de un hijo de Dios para vivir en libertad. Tito 3. Tito 3, 1 al 3. Estamos viendo cómo papá nos habla, cómo papá nos aconseja. Mira la palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Y hay gobernantes que dan ganas de imponerle las manos, ¿sí o no? Hay políticos que dan ganas de imponerle las manos. Hay jueces que dan ganas de imponerle las manos, pero las manos empuñadas, ¿no es cierto? Hay autoridades que dan ganas de imponerle las manos a puñadas y bajarle los dientes. Sí, es cierto. Pero mira el consejo de papá. Esa es mi naturaleza de hombre. Pero papá me dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes. Recuérdate a ti mismo que te tienes que sujetar a los gobernantes. No es si te gusta o no te gusta. No. La enseñanza es sujétate. Que se sujetan a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan. Nótese. ¿A quién? A estas autoridades. Que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Esto le es fácil a usted? A mí no. Por naturaleza no nací manso. Nací chúcaro. Y el Señor me tuvo que ir amansando y me sigue amansando. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros
también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de maldades y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí tiene la razón usted, por qué papá nos manda a perdonar y a ser manso con los demás hombres. ¿Queda claro? Qué lamento que no esté la mayoría de la iglesia, porque esta es una palabra para toda la iglesia. Qué lamento eso, qué lo lamento. Y termino con esto y con esto cierro. Salmo 103. Salmo 103 del 1 al 5. Nuestra libertad comienza en nuestro interior, tal como lo está diciendo y revelando hermano. Miren la actitud de un hombre sano, de un hombre libre, de un hombre que no tiene cargas en su interior. Miren cómo se expresa. Y dice, bendice alma mía. ¿A quién le está diciendo que alabe al Señor? A su propia alma, a su interior. A su interior. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, desde el último pelo hasta la planta de mis pies. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Usted puede recordar todos los beneficios que el Señor le ha hecho a usted? ¿Los puede recordar? Nótese, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Vuelve a hablarte del perdón. Él está desde lo más profundo alabando y reconociendo a Dios, pero también de lo más profundo reconociendo que en quien le perdonó toda su maldad, toda su iniquidad, es el Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nótese, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. ¿Cuántos han sido los favores que el Señor le ha hecho a usted? Él que sacia de bien tu boca, con palabra, con gracia, con palabra de amor, con palabra de sabiduría, con palabra de perdón, con palabra de bondad, con palabra de esperanza para el que no tiene esperanza. Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nótese lo que papá quiere, que nos rejuvenezcamos como el águila. Todo el consejo de papá siempre va a ser para que a ti y a mí nos vaya bien, no para que Él sea Dios, porque Él lo es conmigo o sin mí. Él es Dios eternamente y para siempre. Amados, les dejo esta reflexión. Lo único que les pido, si tomaron nota, tomen esta palabra en la semana, vuélvanla a leer, escudriñenla y pónganse delante del Señor y díganle: Señor, examíname. Señor, no quiero llevar cargas, no quiero tener ataduras, no quiero llevar pesos en mí, no quiero tener conflictos, quiero tener la paz que tú quieres poner en mí.